pronunciamiento definitivo en conciliación o en arbitraje. Porque si a través de un arbitraje se llega a determinar que sí, efectivamente ha habido resolución por imputación del contratista, obviamente amerita una sanción. Pero yo voy del otro lado. ¿Qué pasa si sancionas y en el arbitraje te eximen de responsabilidad? En este caso, ¿hay vía judicial? Está complicado, porque puede no hay vía judicial acá. Acá recordemos que todas las controversias se resolucionan mediante arbitraje o conciliación. No hay vía judicial. Hay un caso en el cual al arbitraje no se puede ir a... Claro, se va a la vía judicial cuando ya tienes el laudo y lo cuestionas. Cuestionas el laudo a través de una anulación del laudo arbitral. Pero no estamos en esta figura, porque el cuestionamiento del laudo arbitral ya únicamente se da por cuestiones meramente formales o por falta de motivación. ¿Ya? Esto en derecho arbitral tiene un nombre, se denomina la facultad que tienen los árbitros, ¿ya? Y por lo cual solo los árbitros son competentes y no los jueces, se denomina el principio de competencia, que es un principio que se ha traído de París, ¿no? Que la corriente francesa ha irradiado en el tema del arbitraje a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir este principio? Que yo, árbitro, emito un laudo arbitral, ¿ya? Y como se ha sometido a un proceso arbitral, respetando todo el debido procedimiento, mi decisión no puede ser cuestionada por un juez. Es decir, en un proceso de anulación del laudo, el juez no puede decirme, oye, ¿y por qué has dado esto? ¿Por qué tú has decidido así? ¿No? ¿Por qué tú le diste blanco y no le diste negro? Eso es trastocar las facultades que tiene un árbitro y quebrantar el principio de competencia. Eso no puede hacer un juez. Lo que puede hacer sí es señalar, un momento, tú no has cumplido con las formalidades. Por ejemplo, hay una petición dentro de un proceso arbitral que tú no te has manifestado. Entonces, si es que hay un escrito, supongamos, yo les comento un caso de un arbitraje. Soy miembro de un tribunal arbitral en la cual se ha solicitado que las partes paguen un peritaje. No van a pagar mitad de 50%, mitad y mitad, ¿no? Pero ninguno se pronunció. Se les ha dado 10 días adicionales. Estamos suspendiendo el arbitraje por 20 días. Presenta, y una vez que se emite esa resolución, la entidad presenta un escrito adjuntando unos medios de prueba y solicitando un plazo adicional para el pago. Entonces uno de los árbitros dice, hay que tener en custodia el escrito hasta que pasen los 20 días. Entonces yo fui de la opinión, no podemos hacer eso. Pronunciémonos sobre el escrito, porque si no nos pronunciamos puede dar pie a que en un proceso de anulación del laudo arbitral justamente nos traigan abajo el laudo, nos lo cuestionen, nos declaren anulado. ¿Por qué? Por falta de pronunciamiento de un escrito. Entonces estas son cuestiones formales. No estamos hablando del fondo de nuestra decisión, porque no estamos todavía emitiendo el laudo. Pero estas cuestiones formales son lo que pueden traer como consecuencia la anulación del laudo arbitral. Entonces, no temas de fondo, ¿sí? ¿No? Claro. Otra infracción, no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación de su cargo, a su cargo. Claro, ¿qué son los vicios ocultos? Todo acto jurídico todo contrato es un acto jurídico, ¿correcto? Entonces,
todo acto jurídico tiene una estructura. Esta estructura pasa por 3 elementos, ¿ya? Elementos esenciales, elementos accidentales. Esta es pura doctrina, ¿ya? Pero es importante que lo conozcan. Y elementos naturales. Ya, acá vamos a poner el ejemplo de un contrato de obra. Este contrato de obra tiene elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son los requisitos de validez, los requisitos obligatorios que todo contrato debe contener para ser válido. Un acto jurídico es la creación, la modificación, regulación, extinción de relaciones jurídicas. Entonces, para que tenga requisitos de validez un contrato, tienen que haber, los sujetos tienen que tener plena capacidad. El objeto debe ser jurídica y físicamente posible, la finalidad lícita, y tiene que tener la forma como lo establece la norma, formalidad. Pero en los elementos naturales hay situaciones que no necesariamente se consignan de manera taxativa en los contratos, pero que ya es intrínseco, está implícito. Uno de ellos es los vicios ocultos en un contrato de obra. Ahora les procedo a explicar los vicios ocultos, pero para que me entiendan que es un elemento natural, es como en un contrato de mutuo. El mutuo es un préstamo de dinero, ¿ya? Una entidad bancaria me presta dinero porque son buenas gentes. ¿Qué es lo que implica un préstamo de dinero? Interés. El interés es un elemento natural en el contrato de mutuo, que por más que no se ponga de manera taxativa, el acreedor va a tener derecho al cobro de intereses. Lo mismo pasa con los vicios ocultos en un contrato de ejecución de obra. Es un elemento natural que por más que no se consigne de manera taxativa en el contrato, le tiene derecho a aquella persona a la cual ha contratado a la otra para que le ejecute una obra de reclamar un vicio oculto en el proceso constructivo de la obra. De repente se contrató para la elaboración de un edificio y este empieza a filtrar la cañería después de algún tiempo. Estamos hablando de 7 años de responsabilidad en el fuero de vicios ocultos. O situaciones que no han cumplido, que por alguna deficiencia en el proceso constructivo no cumplió la empresa constructora a cabalidad. Eso implica una responsabilidad. El vicio oculto debe ser indemnizado, tiene que ser, vamos a hablar de arreglado, ¿ya?, por parte de la empresa que se encargó de ejecutar ese contrato de obra. Si la entidad procedió a notificar el vicio oculto, ¿ya?, y la empresa no cumplió con el levantamiento o el cumplimiento, ¿no?, de este requerimiento, entonces esto es materia también de una infracción. Señor contratista, ya el contrato se ejecutó, ya está liquidado, perfecto, usted se ha pagado, en el acta de recepción no ha habido ninguna observación, sí, muy bien, perfecto. Pero usted todavía tiene responsabilidad por un determinado tiempo por vicios ocultos. Y mire usted cómo está la infraestructura. Mire, está filtrando agua. O no sé, como cuestiones técnicas casi no quiero opinar, pero o sea, hay un requebrajamiento, porque algunos ingenieros dicen que el requebrajamiento de las paredes es, en algunas oportunidades, una situación normal, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de filtración de agua, eso sí no es normal. Entonces, ¿qué está pasando? Saliendo agua. Eso es un vicio oculto. Así ya no haya responsabilidad, señor. El contratista no puede decir, mira, yo me desentiendo
porque yo ya cumplí contigo, ya tengo mi acta de recepción de obras en donde no tengo ninguna observación, está la liquidación que se ha aprobado, está consentida, se ha pagado todo. Entonces, que a mí no me gusta ver tú lo que haces. ¿Podrá realizar eso? ¿Será justo o será legal? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? Porque todavía implica una responsabilidad, justamente por esos vicios ocultos, vicios que no se ven, por eso se llaman así, vicios ocultos. Porque no está a la vista. Porque las personas que finalmente realizan la recepción de la obra no están en condiciones de realizarlo. Por el tiempo, de repente no, han utilizado un material que no es el requerido. De repente se pedía para el tema de las bases utilizar una piedra over, y han utilizado, no sé, hormigón. Eso con el tiempo se va a corroer, va a filtrar. Esto forma parte de los vicios ocultos. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. A ver, si esto tiene que estar relacionado con la programación, en cuanto a la inversión. Si en la programación de inversión para la determinada ejecución de un proyecto se ha determinado que el costo va a implicar no solo la realización o la ejecución de la infraestructura, sino que también va a implicar el tema de funcionamiento, operatividad, va a implicar el tema de capacitación. ¿Se acuerdan cuando hemos visto las modalidades del acto jurídico? ¿Cuántas modalidades hay? 2, ¿no es cierto? Concurso, oferta y llaves manos. Entonces, imagínense que se dé la liquidación todo, pero que el contrato establezca que posterior al pago el contratista deberá capacitar o realizar inducción al personal para el manejo del equipamiento que forma parte de la infraestructura construida. Si esta exigencia contenida en el contrato, obligación derivada de este acto jurídico, es negada a realizar por parte del contratista, esto también amerita una sanción. Negarse injustificadamente a cumplir con estas obligaciones. Ojo, el pago ya se dio, el pago se ha dado. Ahora, no puede eludir esta responsabilidad porque va a implicar la sanción por quebrantamiento a su deber funcional. Bien, la siguiente es una infracción bastante común, por decirlo de alguna manera, uno de los casos más peculiares, más comunes en el tribunal. Hablamos de la información inexacta. La presentación de información inexacta es una mala praxis realizada por gran cantidad de contratepostores, en la cual desvirtúan ciertas condiciones, capacidades o experiencia que han tenido, brindando información no precisa, o comúnmente conocida como información inexacta. Entonces, si con la finalidad de cumplir con un requerimiento, factor de evaluación o requisito de calificación, se presenta información inexacta y esta información inexacta va a generar una ventaja o beneficio
en un procedimiento de selección o en la ejecución contractual propiamente dicha, esto va a implicar la sanción correspondiente. Pero ¿qué es información inexacta? Bueno, esto fue materia de un precedente de la sala, ¿ya? En la cual determinaban que era una información inexacta, porque es bastante amplio, ¿no? Información inexacta, no está delimitado, pero sí el tribunal sí lo ha delimitado. Implica, supongamos, yo voy a concursar a un procedimiento de selección para la ejecución de una obra, ¿ya? Y tengo de personal clave a un ingeniero que están solicitando, un ingeniero geólogo. Ya, vamos a poner. Entonces, para cumplir con los factores de evaluación, yo consigno que ha estado trabajando en una determinada obra como ingeniero residente ya por 12 meses. Pero en realidad no han sido 12 meses. Él ha trabajado únicamente por un mes. O sea, que ha trabajado en la obra no es una información falsa. ¿Por qué ha trabajado en la obra o no? Sí, ha trabajado en la obra. Pero el tiempo en que ha trabajado, no. Por eso es una información inexacta. Y esta información inexacta es materia de sanción. Ahora, vamos a ver si cumple con los requisitos. ¿Ya? ¿Se presenta para un procedimiento de selección? ¿Para ganarlo? Sí, para cumplir con los factores de evaluación. ¿Esta información inexacta va a generar un beneficio o ventaja para quien lo presenta? ¿Qué opinan? ¿Va a generar un beneficio o no? Claro, pues, por supuesto que sí. Genera un beneficio, porque tú no tienes esos 12 meses, tienes un mes. ¿Y el beneficio cuál va a ser? Que te van a asignar una puntuación que no te corresponde. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Posiblemente que ganes la buena pro. Eso es materia de sanción. ¿Qué más tenemos por acá? Obviamente, ¿no? Lo que trae como correlato ya no la información inexacta, sino la presentación de documentos falsos o documentos adulterados también. Si son documentos falsos, adulterados, esto es también una infracción que amerita una sanción. Es más, tuve la oportunidad, bueno, que es justamente a lo que me dedico, en la defensa de una empresa. Bueno, ya el empresario tiene que sincerarse, ¿no? Porque para no gastar ya polvo en gallinazo y determinarse que va a haber una sanción, por lo menos trabajar en la gradualidad, que no te suspendan, en todo caso que te multen, ¿no? Por eso hay que ser, al menos como el abogado, no seamos sinceros. Se había presentado un documento adulterado, ¿no? En un procedimiento de selección, un contratista X. Pero el planteamiento era que se le sancione o se le inhabilite por 3 años. Ya, bueno, se le sancionó por 3 años, pero con un recurso de reconsideración se pudo bajar la gradualidad, ¿no? A 6 meses, con argumentos en cuanto a la calidad del documento, que finalmente sin esa puntuación se tuvo que hacer una revisión exhaustiva de las bases, de las propuestas, se proyectó la puntuación de los otros 2 postores, y esos 2 postores no llegaban a obtener la puntuación sin el documento adulterado. O sea, sin el documento adulterado no volverá a ganar. Gracias a ello se pudo bajar de 3 años a 6 meses. Y esos 6 meses ya se habían, en el transcurso de la reconciliación, finalmente se habían dado.
Pero eso gracias a que hay que ser sincero, ¿no? Sinceramente decía, los te los dilo para ver, bueno, de manera se te puede ayudar. Este es un trabajo ya netamente jurídico. Luego, suscribir contratos también sin contar con el RP, con el Registro Nacional de Proveedores vigente, ¿ya? Recordemos que ya no se tiene que estar ya en constante actualización, porque antes eran vigencias solo por determinado tiempo, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años, tenían que estar actualizando. Ahora es indefinido, pero siempre te están supervisando, ¿no? El OCE para ver que cumples con todos los requisitos. Pero si tú suscribes un contrato y no tienes tu RNP vigente, esta es una sanción. Perfeccionar el contrato luego de notificar en el SEACE la suspensión o la recomendación de nulidad del proceso. ¿Cuándo se puede suspender un procedimiento de selección? A ver, algún ducho. ¿Cuándo? ¿A quién nos ayuda? Ingeniero, a ver una opinión. ¿Cuándo se puede suspender un procedimiento de selección? Cuando no se presenta nadie. No. Porque se declarará desierto, ingeniero. ¿Cuándo? ¿Alguien dijo algo? Los poneros al examen. Cuando no se requiere. Cuando no se requiere, no va a ser una cancelación. Se suspende un procedimiento, ¿sabe cuándo? Cuando se interpone un recurso de apelación. Apenas se admite un recurso de apelación, inmediatamente suspende el procedimiento. Es decir, miren acá la norma es específica, ¿ya? Si tú firmas el contrato, ¿qué implica? Es decir, tú tienes la buena pro, ¿ya? Te han dado la buena pro, eres el ganador, el postor ganador de la buena pro, pero otro postor interpone un recurso de apelación. Entonces, cuando tú interpones un recurso de apelación, la norma establece que cuando cumples con los requisitos debes inmediatamente subirlo al sistema, es decir, al SEACE. No obstante, estando en el sistema, entonces caso omiso eso y firmas el contrato, aparte que todos los actos posteriores a la interposición del recurso de apelación son nulos, ¿ya? No solo te va a generar la nulidad, sino también te vas a meter en otro lío que es una sanción. ¿Para qué firmas un contrato que está suspendido? Ahora, pero no, ¿cómo no? Yo no me enteré. No, eso no puede pasar acá. El medio idóneo de notificación, ya he dicho cuál es, a través de qué se notifican las contrataciones del Estado, del SEACE, en efecto, del SEACE. El SEACE es el instrumento, ¿ya?, básico con el cual deben trabajar las 24 horas del día, al menos los que se dedican, los contratistas, a eso. Porque no es que no te van a notificar a tu domicilio, no te van a notificar a tu correo, a tu casilla electrónica, no. Una vez publicado en el SEACE, se da por notificado. Entonces, si es que... Sí. Por más que esté aprobado todo, no hay forma, por ejemplo, que de repente un empresario o otro contratista que haya una pro sea notificado de manera física, no, todo virtual. Y si el que no ve pasan los plazos, ¿qué podría? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo voy a dar una pro, un ejemplo, ¿no? Gano, y no sé, por qué motivo no entras a clase. Entro al correo y pasan los días, meses. ¿Cómo sería esto? No, ya no gana nada. Es más, no es que tengas que entrar a tu correo, no te notifican a tu correo. No, al portal web. O sea, tú tienes que entrar. Si no entras al portal web, no hay justificación. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, para que yo dé, o sea, ¿cómo me explico? ¿Qué tiempo me da para yo ver que estoy notificado? El mismo día. O sea, no, dependiendo de los plazos, pero normalmente en el Poder Judicial las notificaciones operan al siguiente día, ¿no es cierto? No se hace el mismo día. ¿Pero sí qué plazo?
que siempre ocurre. Ah, no, claro, por ejemplo, Muchas cosas, por ejemplo, son 4 días después de la realización de documentos, tiene por ejemplo 7 días más para que se pueda personar a tal lugar o tal. No, claro, eso dependiendo ya de cada procedimiento, sino que desde cuánto corren los plazos, no, eso es otra cosa, pero sí, eso ya, el tema de plazos está en función de acuerdo a cada procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de procedimiento sancionador, se trabaja en base a 10 días, ¿no? Tú presentas tu solicitud de denuncia, el tribunal tiene 10 días para evaluar si amerita o no amerita indicios de apertura, ¿no? A través de un decreto. Entonces, siempre, de acuerdo a cada procedimiento, están los plazos, ¿no? 3 días, 5 días, 8 días, 10 días, no sé, está en función a cada procedimiento, ¿ya? Bien, entonces, hemos dicho que si es que se firma el contrato, no obstante, estando suspendido, ¿ya? O también hay una recomendación de nulidad, ojo, no necesariamente tiene que interponerse un recurso de apelación para suspenderse. Puede que el tribunal haya recomendado a través de su resolución, que hemos dicho que no notifican a las partes, sino simplemente las publican en el portal web, la recomendación de nulidad. Hoy día el OCE publicó la recomendación de nulidad y tú has firmado el día de hoy. Eso es nulo. Ahora, si es que tú lo has firmado con anterioridad, también va a ser nulo. Pero el tema de acá de la sanción implica que si es que se publicó, por ejemplo, a las 8 de la mañana y tú firmaste a las 8:30, ya tienes sanción. Ya tienes sanción. La ley es clara. También se da cuando se formula fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisión, deficiencia o información invocada, faltando el deber de velar por la correcta ejecución técnica y económica administrativa de la prestación. ¿Acá qué sucede? Miren, el tema de fichas técnicas, eso está relacionado con el tema de programación. Hemos explicado ya que toda obra o proyecto de inversión pública pasa por varias etapas, ¿no es cierto? El ciclo de la inversión, esto lo hemos explicado en el anterior módulo. Ya, el ciclo de la inversión implica una etapa de ejecución, funcionamiento, ¿ya? Una etapa de programación y por acá la formulación y la evaluación. Estas son las fases del ciclo de la inversión. A partir de acá, ejecución implica la elaboración del expediente técnico. Entonces nos dice que si es que en esta etapa las unidades encargadas, que es la unidad formuladora, ¿ya?, realiza un estudio de preinversión de estas fichas técnicas o el estudio propiamente dicho con omisiones, es decir, llega a obtener la viabilidad, ¿ya?, de un proyecto de inversión con omisiones o con datos falsos, esos profesionales también ameritan la sanción correspondiente. Bien. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consulta y de observaciones. Así es. ¿Qué es el pliego de absolución de consulta y de observaciones? Ya lo hemos explicado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere? Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consulta y de observaciones. Nuevamente, ¿ya? Recordemos que una vez que se da la convocatoria, hay un plazo correspondiente para que los participantes puedan
cuestionar las bases administrativas a través de dos recursos: las consultas y observaciones. El requisito es que se presente por escrito, debidamente fundamentado, ¿cierto? Entonces, el comité especial, el comité de selección, perdón, una vez que se les presentan estas consultas de observaciones, tiene dos opciones, ¿ya? De tomar, realizar las aclaraciones respectivas en una consulta, o simplemente no, decir que está todo claro. Y en cuanto a las observaciones, que es un cuestionamiento ya a las bases por quebrantamiento de alguna norma imperativa de contrataciones con el Estado, tomar la observación o simplemente descartarla, ¿ya? Acoge o no acoge. En este caso, cuando no acoge, el participante puede sentirse que se ha vulnerado su derecho. No, pero la entidad, con esas bases, con ese requerimiento o con ese factor de calificación, está quebrantando el principio de imparcialidad, está direccionando este procedimiento de selección. Eso es lo que él puede creer. Entonces, para eso, él puede elevar ya su pliego absolutorio por escrito, o sea, cuestionar esto, y el que ya resolverá ya no será la entidad, sino resolverá él, efectivamente, el tribunal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo existe sanción? Cuando el participante, a sabiendas de que no va a tener asidero su consulta de observación, y de manera tendenciosa, perniciosa y maliciosa realiza estos cuestionamientos al pliego absolutorio, le va a imponer una sanción. ¿Por qué? Porque estás hablando de, vas a echar a mover todo el aparato estatal de control. El tribunal va a tener que gastar horas ¿no?, en pronunciarse sobre la base de una solicitud que era manifiestamente infundada o improcedente. ¿Sí quedó claro? Luego, presentar recursos maliciosamente o manifiestamente infundados. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Cuando hablamos de recursos, ¿cuál es el único recurso que pueden presentar en este caso? Estamos hablando del recurso de apelación. El recurso de apelación. Pero eso será en el marco del otorgamiento de una buena prueba. ¿Ya? La pregunta es, si una vez que te sancionan, si tú presentas un recurso de reconsideración, ¿también podrá estar acá tipificado como infracción? No, acá no. ¿Por qué? Porque ya te sancionaron. Entonces, esa sanción administrativa, tú tienes la opción o de cuestionarla en el Poder Judicial a través de una acción contenciosa administrativa, o en su defecto puedes agotar tal vez alguna posibilidad todavía en el fuero administrativo, interponiendo un recurso de reconsideración. ¿Y cuál es la característica de este recurso de reconsideración? Que lo va a resolver el mismo ente que emitió la primera decisión. En el caso de que a la empresa Rodríguez Sac la han inhabilitado por 3 años, la segunda sala del Tribunal de Contrataciones, su abogado le recomienda presentar un recurso de reconsideración porque hay nuevos elementos que pueden ayudar. ¿Quién va a resolver este recurso de reconsideración? Hemos dicho que es el mismo órgano que emitió el primer pronunciamiento. En este caso, ¿quién será?
en la misma sala, no, la segunda sala del tribunal. Ellos van a ser los que van a emitir un pronunciamiento respecto de su escrito o recurso de reconsideración. Ya, en este caso podría configurarse una infracción la realización o presentación de este recurso. No, estamos acá únicamente en la causal de que manifiestamente o maliciosamente, de hecho maliciosa, perniciosamente o tendenciosamente, se presente un recurso de apelación en el marco del otorgamiento de una buena prueba. Es decir, yo postor te picó, pues no gané, el otro me ganó bien porque tenía mejores propuestas. Entonces, por fregar, le meto un recurso de apelación. Estamos ante esta situación. ¿Ya? Ante esta situación. Siguiente. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer el tribunal? Bueno, hemos dicho que hay tres tipos de sanciones, ¿cierto? La primera sanción, que es la multa. La multa no es otra cosa que una sanción pecuniaria, económica, en la cual el sancionado va a tener que realizar un pago, ¿no?, económico por su infracción. Entonces, la multa implica el pago a favor de quién, del OSI, ¿no?, del Organismo Superior de Contrataciones con el Estado. Este monto económico no puede ser menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato. No es poca cosa, no es poca cosa la multa. El cual no puede ser menor a una UIT. ¿Saben lo que es una UIT? Una unidad impositiva tributaria. Actualmente, ¿saben en cuánto oscila una UIT? 4.200 ya, ¿no? ¿250? ¿200 o 250? ¿Quién se entera? 200. 4.200. 4.200. Ya, 4.200. 4.200. Entonces, una sanción de multa nunca va a ser menor de 4.200 soles. Imagínate que tú seas no una persona jurídica, sino una persona natural. Un ingeniero residente que no cumplió con sus funciones, ha incurrido en una infracción. Ya es la primera vez. Entonces, nunca te van a poner, o sea, en una pena, en una sanción, las sanciones son graduales. Multa, inhabilitación temporal y inhabilitación definitiva. No sé, un ingeniero, ¿sabes qué? Suspende, ¿no? ¿De dónde voy a sacar 4.000 soles? Es un ejemplo. Pero la multa no puede ser menor a una UIT. Luego tenemos la inhabilitación temporal, que, como ya sabemos, consiste en la suspensión o la privación por un determinado lapso de tiempo, ¿ya?, de la facultad o el ejercicio del derecho de poder participar en procedimientos de selección. Y esta suspensión o inhabilitación nunca va a ser menor de 3 meses, ¿ya?, ni mayor de 36 meses. Estamos hablando de 3 años. Es la pena, la sanción máxima de inhabilitación, 3 años. En este caso, cuando estamos hablando de infracción prevista en el literal J, vamos a revisar cuál es el literal J, yo le voy a decir en este momento. La sanción puede ir hasta 60 meses. ¿Cuál es? La J es la presentación de documentos falsos. ¿Ya? Presentación de documentos falsos o adulterados. ¿Sabe por qué? Porque el tema es por la conducta
que puede implicar un delito. Porque cuando tú presentas un documento falso, sea público o privado, esto se configura o se tipifica como un delito, utilización de documentos falsos, aparte del quebrantamiento de la buena fe, ¿no? Hay un quebrantamiento de la presunción de veracidad, porque la administración pública en sentido general prima el principio de informalidad y se presume la buena fe. Pero si tú quebrantas la buena fe, ¿no es cierto?, presentándome documentos falsificados, entonces la sanción va de 3 años a 60 meses, 5 años, de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Y cuando hablamos de la inhabilitación definitiva, es la privación permanente, ¿no?, del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección. ¿Vale? Entonces, cuando veamos la gradualidad, vamos a determinar cuándo existe una inhabilitación definitiva. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, ojo, que en conjunto sumen más de 3 años o 36 meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal J. Ya sabemos que el literal J es la falsificación de documentos, presentación de documentos falsos como adulterados, ¿ya?, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. Ahí sería la segunda, ¿no? Así es, solo la segunda. La primera presentaste, no, pero igual te pueden inhabilitar 3 años, porque estamos hablando de que tú presentas documentos falsos y el mínimo es 3 años. Ya, te presentaron 3 años. Te excomulgas, tus 3 años sancionado, te presentas otro procedimiento de selección y nuevamente te llegan a determinar que has presentado otro documento falso. En este caso ya no te suspenden de manera temporal, te inhabilitan. O sea, vas a tener que hacer otra razón social. Ojo, y en el tema acá de la inhabilitación queda cuestionado también el tema de los socios, ¿eh? La composición, bastante cuidado ahí. La determinación gradual de la sanción. Estos criterios de gradualidad se imponen para las multas, ¿no?, y la inhabilitación temporal, porque para la inhabilitación permanente ya hemos visto cuál es el criterio. Entonces se va a tener en cuenta la naturaleza de la infracción, si es que ha habido o no ha habido intención por parte del infractor, ya de repente no se ha causado daño a la entidad, si hay un reconocimiento de la infracción y este reconocimiento ha sido detectado antes por parte del contratista. Estos son elementos que pueden tenerse en cuenta para determinar el grado de imposición de una multa o de la inhabilitación. ¿Qué antecedentes, si es que supongamos el proveedor, participante, subcontratista, contratista, residente, supervisor anteriormente ha sido sancionado, se le revisan los antecedentes, la conducta procesal, de repente es renuente, no quiere presentar información, también se tiene en cuenta en el tema de la gradualidad, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que hay que tener en cuenta: la adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere al artículo 50.10 de la ley. Ahorita les vamos a inciso 10 del artículo 50, ¿a qué está referido?
El 5010 del texto único ordenado está referido a los criterios de gradualidad. Son criterios de graduación de la sanción aún por debajo del mínimo previsto, aún por debajo del mínimo previsto, la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento de la infracción antes que sea detectada y la ausencia de sanciones anteriores. Entonces, inclusive facultan al tribunal, ya, entonces acá hay que hacer una rectificación. Puede existir multas menores a 4.000 soles y también puede existir inhabilitaciones menos de 3 años. Si es que convergen de manera copulativa estos elementos, la intencionalidad, el tema del no perjuicio, la conducta procesal, ¿ya? Pueden facultar, no es que sea obligatoria, finalmente quien va a evaluar y determinar es el tribunal. Puede que esto sea utilizado por el tribunal para imponer una sanción por debajo de los estándares mínimos. Ahora, cuando no procede esta graduación de sanción por debajo del mínimo, naturalmente en el caso del inciso J, que es la presentación de documentos falsos, eso es imposible, no va a proceder. Usted ahí dice modelo de prevención, pero de la lectura que usted ha dado, habla de los puntos anteriores, me parece más. Pareciera referir a otro tema. El punto G habla de un modelo de adopción e implementación de un modelo de prevención. Sí. Y bueno, la lectura que escuché usted, creo que habló del punto A, del punto B, o sea, de lo anterior, de la directiva anterior. O sea, estos aspectos, ¿no? Tomados en cuenta. Pero pareciera que fuera otro tema, un modelo de prevención. No. Es a eso está la emergencia de esta situación. Sí, a eso está referido. Sí. El artículo 50 inciso 10 es lo que le he dado lectura, eso está relacionado. Sí, está relacionado con temas graduales, por eso tienen que ser convergentes, ¿no? Sí. Finalmente, bueno, este es un pequeño cuadro en el cual en una diapositiva hemos resumido todo el procedimiento sancionador, ¿no? Desde cuando se inicia el procedimiento sancionador, se puede iniciar por denuncia, ¿ya? O solicitud motivada. El tribunal, una vez tomada esta denuncia o solicitud, tiene 10 días para evaluar, ya, esta solicitud. Ahora, de encontrar indicios suficientes, el tribunal va a emitir un decreto, y en este decreto va a dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, una vez que se inicia este procedimiento, el tribunal puede solicitar información relevante adicional tanto a la entidad como a los terceros que puedan tener incidencia. Si es un recurso, si estamos hablando de la denuncia por parte de la comisión de la infracción J, ¿ya? Entonces el tribunal tiene la facultad de pedirle información adicional o que estime pertinente al sancionado, al posible sancionado, al futuro, en este caso se sería corroborar pasible de la sanción. Tiene plazo de 10 días, las entidades van a remitir la información, ¿ya?, a través de un informe técnico legal, y si no cumplen dentro de este plazo de 10 días, entonces el OCE tiene la facultad de informar al Sistema Nacional de Control, o sea, Contraloría, al OCE, no lo sé. Bien, luego de lo cual, el tribunal tiene dos opciones: de archivar, si es que no hay indicios, o, en todo caso, de
correrle traslado al proveedor, participante, contratista, subcontratista, etcétera, 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 con la finalidad de que pueda ejercer su derecho de defensa. Es decir, mira, a ti te están imputando la comisión de esta infracción, la presentación de información inexacta en un procedimiento de selección. Emite tus descargos. Entonces, en este caso, el posible sancionado, el procesado, tendrá 10 días hábiles para que pueda emitir sus descargos. Con la presentación de sus descargos, o no, una vez vencido el plazo, ya el tribunal puede emitir su pronunciamiento, o en todo caso podrá solicitar la información que estime pertinente. Ahora, ¿hay uso de la palabra? Sí. Cuando se hacen los descargos, en esa formulación de los descargos se solicita el uso de la palabra. El uso de la palabra no es otra cosa que la realización de una audiencia, en donde tú vas a alegar y te vas a defender ante la sala correspondiente. Actualmente hay 4 salas en el Tribunal de Contrataciones. Hay un concurso ahora porque se quiere establecer 6 salas, ¿no? Hay un concurso para vocales del tribunal. Entonces, el plazo es bastante amplio, porque una vez que ya se cuenta con toda la información necesaria, el tribunal tiene 3 meses para emitir su decisión, los cuales pueden ser adicionados o prorrogados por 3 meses más. O sea, 6 meses, es bastante tiempo. Lo que pasa es que son pocas salas y la carga es exorbitante. Por eso es que esa cantidad de tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Cuando hablo de esos puntos, normalmente tienen que, digamos, cubrir eso que no se ha visto el contratista, ¿no? Pero yo pienso, por si acaso, si el expediente fuera el que tiene el problema, no puede ir, ¿cómo se puede ir hasta el consultor y todo el expediente? O sea, porque hay económicamente el artista se ve obligado a algo no previsto, pero de repente todo parte del expediente técnico. En algún caso vamos al consultor de obra o un caso así, o se libera, o normalmente se libera de la responsabilidad de lo que ya le dimos. No, lo que pasa es que en este caso, cuando hay una omisión en el expediente, para eso están las modificaciones que se pueden realizar en el expediente a través de los adicionales o deductivos. Pero en este caso estamos hablando de que el expediente está bajo los estándares de calidad establecidos, pero hay una omisión por parte del contratista. Claro, finalmente él puede argumentar, ¿sabes qué? Yo he cumplido con todos los estándares y requerimientos que me exige el expediente, pero será una posición ya finalmente de su defensa. Pero lo claro es que como elemento natural están los vicios ocultos. Si es que hay alguna deficiencia en el proceso constructivo que implique una situación de no funcionamiento o de la operatividad normal de una obra, entonces esto implica una responsabilidad por parte del contratista. Claro, él de repente por derecho de repetición, de indemnización contra el proyectista, no lo sé, pero es una cuestión ya que se podría dar, pero en este caso la ley implica responsabilidad únicamente para el contratista. Sí. Por supuesto, un derecho a repetición lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Sí. Jóvenes.